Buenas noches para todos. Em, esta sesión la vamos a dedicar a Kant de nuevo. Eh, es una, es un complemento de lo que empezamos a trabajar la sesión pasada sobre la importancia de la crítica del juicio en la concepción estética moderna. Em, Como para resumir un poco lo que veníamos trabajando y habíamos establecido, digamos, con respecto a Baumgarten, es que el tratado de la crítica del juicio pretende realizar una especie de puente entre lo que sería la crítica de la razón pura, que está basada, digámoslo así, en el mundo fenoménico, en el mundo que es posible conocer, y el mundo nouménico, el del mundo de los noúmenos, de las cosas en sí, de lo incondicional, que sería el de la crítica de la razón práctica, todo aquello que concierne a la moral, a la libertad, etcétera, etcétera. Entre estas dos críticas se establece una, digamos, una conexión con la crítica a la razón del juicio, debido a que ésta pretendería realizar la unidad sintética de los juicios que corresponden a los juicios estéticos, los juicios del gusto, y al ámbito de la teleología, que sería, digamos, como encontrarle un fin racional al mundo, ¿cierto? Al orden, digamos, del mundo. ¿Sí? Encontrar, establecer que hay un orden, hay una dirección, ¿sí? Pues bien, se establece, digamos, como esa unión que pretendía precisamente para salvar el dualismo, digamos, tan profundo que se establece en Kant con respecto a la naturaleza y a la libertad por una parte, a los fenómenos y a los noúmenos por otra parte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entre el entendimiento y la razón, o entre la inclinación y la razón, en fin. Todo ello, Kant busca entonces establecer un, digamos, una síntesis, ¿cierto? De la que pretendería reunirlo, y se encuentra precisamente en esta crítica del juicio. Una síntesis que pues en última instancia mm, no lograría realmente establecer esa, esa unidad sintética que pretendería Kant. Entonces, en ese aspecto, es importante pues la crítica del juicio. En esta crítica del juicio está todo lo concerniente a la belleza, a los juicios sobre lo bello, que serían los juicios estéticos específicamente, y todo aquello que corresponde también, decíamos, a lo sublime, también, em, como parte de la estética, de una estética que se amplía el sentido de la estética en este campo. Entonces, a eso vamos entonces a referirnos con los siguientes ejemplos. En la crítica del juicio, a diferencia de la crítica de la razón pura, allí donde lo estético proporciona las reglas de la sensibilidad, intuiciones al conocimiento, las ideas pueden volverse estéticas y se definen en la crítica del juicio como esa representación de la imaginación que da mucho que pensar, pero sin que ningún pensamiento definido, es decir, ningún concepto pueda adecuarse a ella, y que en consecuencia ningún lenguaje puede captar ni hacer comprensible por completo. Esto es muy importante precisamente porque eh, a este nivel lo que va a ponerse en juego precisamente son los juicios reflexionantes y no ya los determinantes. Los determinantes son los que se emplearían, por ejemplo, en,
en los juicios propios del entendimiento, donde una ley general, digamos, subsume a los particulares. Aquí sería el contrario, el juicio reflexionante es los casos particulares proporcionarían una especie de ley general universal. Esa ley vendría a definirse específicamente como, o bueno, pues es como si fuese una ley más bien, ¿sí? Sería el gusto como tal, el gusto como esa categoría donde entraría, que sería una categoría universal específicamente, estaría abarcando todos esos juicios que tienen que ver con esto. Pero la particularidad es que son juicios que no tienen concepto, es decir, que ni el pensamiento ni el lenguaje serían capaces pues como de captarlo. Ese sería como lo primero. ¿Qué quiere decir entonces de que estos juicios del gusto no tienen fin? Es decir, o no tienen sí, no tienen un fin específicamente. Es decir, es que carecen de un concepto también, ¿cierto? Es decir, por una parte, con estos juicios del gusto no se busca un asunto de utilidad, es decir, que sirvan para, que sería el aspecto, digamos, racional, pero tampoco correspondería a un interés o a una finalidad específicamente sensible, meramente sensitiva, como de impulso nomás, ¿cierto? De satisfacción, de mera satisfacción. No, aquí esta dimensión em, es un placer, digamos así, que no tiene ningún concepto, es decir, que tampoco tiene una intención, digámoslo así, racional, conceptual, ¿sí? Precisamente la carencia de concepto significa que el lenguaje no puede representar por completo estas ideas. Ese lenguaje sin concepto cabe pensarlo como música para Kant. La música representa sentimientos de la misma forma que el lenguaje representa conceptos. La música comunica ideas estéticas, pero estas no son conceptos y pensamientos determinados. Su propósito es únicamente expresar la idea estética de un todo coherente. Sin embargo, la música, decíamos también, no es la forma la más óptima porque la música es la forma más baja, digámoslo así, del arte, porque permanecer en lo meramente sensible, ¿sí? Y solamente está orientada hacia los sentimientos. Ahora bien, las ideas estéticas de Kant son no conceptuales, pero esto no las excluye de la filosofía. Afirma que las ideas estéticas son el complemento de las ideas de la razón, puesto que las ideas de la razón, como la bondad, no pueden demostrarse empíricamente. Eh, para el juicio del gusto, pues entonces hay un aspecto pues bien importante, ¿cierto? Que ya también habíamos mencionado en la sesión pasada, donde, donde como el placer no lo podemos, digamos, o el placer que produce estas ideas del juicio o estético, no son simplemente agradables porque no están orientadas, digamos, a satisfacer una necesidad física o simplemente corporal, por decirlo algo. Tampoco es simplemente algo que tenga un fin, un para, que sería algo conveniente, algo aprobado, algo apreciado, ¿cierto? Algo bueno, ¿cierto? Lo bello aquí no es lo bueno para, ¿sí? Sino que este tipo de placer es un placer que place, precisamente, pues valga la redundancia, ¿cierto? Para lo bello, para lo bello, entonces vamos a hablar de placer específicamente, ¿sí? Em, este placer, de alguna manera, también puede
llamarse como una complacencia, ¿sí? Un complacerse, pero sin ningún tipo de interés. Repetimos, el interés está determinado que no tiene un fin un fin específico, ni, ni digámoslo así, por las inclinaciones, por satisfacer inclinaciones, pero tampoco por satisfacer un aspecto meramente de carácter racional. Satisface en sí. No, es decir, no, no hay tampoco ni siquiera un concepto que lo pueda abarcar como tal. Pero aún así no es ajeno tampoco a la filosofía. Entonces, en ese sentido, nos podemos preguntar, ¿cuál es el estatuto del placer que nos proporciona la contemplación estética? Entonces, ahí responde Kant, es el puro placer desinteresado en el juicio del gusto. Inicialmente el placer estético posee un estatus autónomo propio, no sirve a ningún otro propósito. El placer estético tiene que ser generalizable si queremos que el objeto sea bello, y no una fuente de placer individual de tipo casual. Para que el juicio del gusto sea general tiene que implicar unas reglas. Entre esas, digamos así, condiciones, pues Kant va a partir sobre todo de lo bello natural, ¿cierto? Para él lo bello natural es lo que va a determinar lo bello artístico, que sigue más o menos la línea de lo que venía trabajando en la crítica de la razón pura, donde son las leyes, digamos, newtonianas, copernicanas, de alguna manera, las que permiten establecer, digamos, esos aspectos sintéticos universales que permitan abarcar todos los fenómenos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, lo natural vendría a ser pues como esa condición de la belleza. Entonces Kant da prioridad a la belleza natural sobre la artística. Las reglas que gobiernan el placer suscitado por la belleza de alguna manera tienen que formar parte del objeto. Kant ve el objeto estético en primer lugar como naturaleza que afecta al sujeto. El arte bello es arte en la medida en que al mismo tiempo parece ser natural. Parece ser natural, es como si fuese natural. Pero ahí estamos en el punto del lenguaje que utiliza Kant para referirse al gusto y a la estética, ¿cierto? Parecer natural no es ser natural, ¿cierto? Sino que en los juicios reflexionantes habría, digamos, una direccionalidad con respecto a, a que encontrar una especie de ley que abarcase todos esos casos particulares que se encuentran en el arte. Recordemos también una cosa muy importante, que en este aspecto del juicio estético, no es un asunto de carácter objetual, es decir, no está dirigido al objeto, sino al sujeto, es decir, es en el sujeto donde ocurren todas estas situaciones, no en los objetos. Por eso no podemos hablar de fenómenos para este mundo, digamos, de, de los juicios del gusto, ¿sí? Em, el arte tiene que verse como arte, pero, dice Kant, el propósito de su forma tiene que parecer tan libre de todo sometimiento a reglas arbitrarias como si se tratara sencillamente un producto de la naturaleza. Cierro comillas. Luego afirma que, comillas, la naturaleza era bella si al mismo tiempo parecía arte. Esta es la base del juicio reflexionante y de la noción de organismo. El concepto, bueno, ya más o menos estableciendo pues esa línea de lo que implica el juicio del gusto, que el gusto vendría a ser pues como ese a priori, el a priori con el que se busca también establecer pues una universalidad, sería una especie de universal, no es un universal realmente, pero el gusto pensamos debería estar tan bien repartido como el sentido común, algo así, ¿cierto? O sea, el buen gusto es algo como con lo que contaría todo el mundo, ¿no? Como si contaría todo el mundo, así como pensamos que el sentido común estaría involucrando a todo el mundo, ¿cierto? Ahora bien,
detrás de todos estos juicios, pues está también la obra del artista, que en este caso sería el genio, ¿cierto? Kant habla mucho del genio artístico precisamente, pero también como alguien que da la pauta, que da la regla natural, ¿cierto? Como si ese genio se lo forjara la naturaleza misma, ¿cierto? El concepto de genio en Kant es el talento, el don de la naturaleza. Esta palabra don la venía trabajando desde la época de Aristóteles. Aristóteles habla del talento, del don del artista, un don natural, no inspirado como Platón, es un don natural. Es el talento que da la regla al arte. El genio es la disposición congénita del ánimo a través de la cual la naturaleza da reglas al arte. ¿Sí? Entonces es casi que por medio del genio donde la naturaleza da, da las orientaciones, da las reglas, da las normas como tal, ¿cierto? El genio podría considerarse entonces como espontáneo, como un acto de espontaneidad. A diferencia de la espontaneidad del entendimiento, esta origina productos empíricos que son asequibles para la intuición y que en términos de Kant debería derivarse de la naturaleza inteligible. O sea, hay un aspecto claro, obviamente espontáneo. Según responde Kant, referente a la necesidad de disciplinar nuestras inclinaciones naturales para alcanzar la forma más alta de cultura, existe un empeño de la naturaleza en el propósito de una formación que nos haga receptivos a fines superiores a los que la propia naturaleza puede proporcionar. La naturaleza aquí vista como un sistema de propósitos en lugar de una máquina. Por eso, finalmente, pues también en esta crítica del juicio, Kant va a orientarse a una teleología, ¿cierto? Aquí, de alguna manera, también la formación la formación tiene algo también que ver, pero esa formación obviamente debe estar dirigida precisamente em, a ser a tener también un aspecto, digamos, como de receptividad, ¿cierto? Una receptividad para la naturaleza. Es decir, el genio es activo, tiene una espontaneidad porque también realiza un trabajo intelectivo, pero también em, el genio precisa de una formación, ¿sí? Y de esta formación que nos hace receptivos de aquello que la propia naturaleza nos puede a nosotros proporcionar, ¿cierto? Entonces están todos estos dos elementos, ¿sí? Em, Hay otro aspecto que, que Kant trabaja en esta crítica, de crítica al juicio y es sobre lo sublime. Vamos a hablar ahora un poco más de lo sublime y con ello, digamos, terminamos este aspecto. La idea de Kant de que el arte tiene un límite más allá del cual no puede pasar, que ese es como el, el horizonte de comprensión de Kant, que hay siempre límites, condiciones para el pensamiento, pues también, obviamente, el arte tiene límites, como el entendimiento, como la razón, etc. Pero este límite del que no se puede pasar conduce y nos lleva a lo que en la crítica del juicio se habla como lo sublime. Lo importante de la belleza y el arte era hacer que algo infinito, la razón, fuera asequible a los sentidos. Si el arte tiene un límite, significa que su forma de conectar lo sensorial y lo inteligible también es limitada. Recordemos que, que lo bello es ese juego del entendimiento y la imaginación, ¿cierto? Ese juego entre el entendimiento y la imaginación, pues por supuesto, mm, por más prolijo que resulte en el arte, pues tiene unos límites, ¿cierto? Mm, lo sublime solo tiene que ver con la naturaleza, no con el arte. Es decir, hablar de lo sublime artístico, pues específicamente, propiamente no se debería hablar, sino solamente le pertenecería al arte. A la naturaleza, perdón. Si la belleza natural tiene que ver con la forma del objeto, lo sublime tiene que ver con lo ilimitado o incluso con lo informe de la naturaleza.
Lo sublime tiene que ver con cosas grandes, cosas tan grandes que nos hacen sentir pequeños. La grandeza no es empírica, depende de una idea. La naturaleza, dice Kant en comillas, entre comillas, la naturaleza es sublime en aquella de sus manifestaciones cuya intuición conlleva en sí misma la idea de su infinitud. Es lo inaprensible, ¿cierto? Es lo que se escapa completamente a la razón, ¿cierto? Así pues, en lo sublime, lo suprasensible se hace asequible por vía negativa, su efecto es el de ensanchar el alma. Habíamos visto como esos ejemplos como de lo sublime que se manifiesta, por ejemplo, cuando miramos al vacío y el vértigo de una manera genera una atracción, pero también un rechazo, una negatividad como de alejamiento, ¿cierto? Precisamente lo negativo se presenta en esos espectáculos donde si estuviéramos cerca de ese fenómeno, de alguna manera estaríamos en peligro y ya deja de ser sublime. Ya, digamos, la reacción sería huir o cualquier cosa, pero si estamos en la distancia, ¿cierto? Si nos alejamos y contemplamos ese espectáculo, digamos, la erupción de un volcán, un tsunami, por ejemplo, eso es lo sublime precisamente, que el poderlo ver y tener esa sensación de, digamos, como de algo supremamente grande, genera en nosotros una especie de sentimiento de respeto, ¿sí? Que eso es lo que precisamente va a relacionar ese sentimiento de respeto también con el sentimiento de respeto que se establece en la moral. La diferencia crucial entre lo sublime y la belleza es que la inconmensurabilidad de la idea de libertad elimina completamente cualquier representación positiva de la misma. La importancia de las ideas estéticas para el resto del pensamiento de Kant está en que proporcionan un medio, aunque limitado, para, comillas, luchar por llegar más allá de las fronteras de la experiencia, cierro comillas, y por consiguiente para hacer de la idea de la naturaleza como un todo coherente, algo asequible a los sentidos y comunicable de forma general. Puesto que se trata del resultado de la resistencia ante la amenaza de la naturaleza, lo sublime solo sirve para recordarnos que todo lo que produce nuestro pensamiento basado en los sentidos es inherentemente inadecuado como medio para comprender la base suprasensible que hay en nosotros y en la naturaleza. Si hay algo que es, digamos, como clave para este aspecto de lo sublime, es entender que ahí ya hay un elementos que rebasa todo lo sensible, que es más bien suprasensible. Y en última instancia, lo sublime vendría a ser ya no el juego entre el entendimiento y la imaginación, como era para lo bello, sino el juego entre la razón y la imaginación. Ahí está el punto crucial de todo este elemento. Bien, vamos a continuación a hablar entonces sobre Fichte, que hereda toda esta tradición.